Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la artista plástica Edith Enríquez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Acabas de terminar una exposición Posible Imaginario. Cuéntanos. Sí, bueno, estuvo un mes, alrededor de un mes en la Escuela de San Carlos, atrás del Palacio Nacional. Fue mi segunda individual. Bueno, consta de una serie de fotografías sobre la Ciudad de México, sobre los lugares periféricos y sus monumentos. ¿Cuál es el monumento que más te llama la atención de aquí de México? Pues con el que más estuve trabajando fue con el Palacio Nacional. ¿Por? Creo que justamente por su carácter restringido, que no puedes tomar fotos de esto, no puedes tomar fotos del otro. Justamente eso como que hacía que me naciera más la cosquilla por trabajarlo, ¿no? Y como lo que hago es fotografío lugares reales, pero a la vez las composiciones finales que hago de estos son producto meramente imaginario, ¿no? Entonces el Palacio Nacional tenía como esta cosa como de imposibilidad de poderlo retratar, pero a su vez eso me daba como pie a seguir haciendo como imágenes construidas de este lugar. De hecho, las imágenes que tenemos se pueden observar, por ejemplo, un pasillo, una escalinata, y dices, no es, aunque en realidad es tu interpretación, ¿o cómo lo llamas? Sí, más bien es como una interpretación de los espacios que voy como recorriendo en este deambular de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué decides quitarle o ponerle a ese monumento a la hora de hacerlo tu propio arte? Pues bueno, más que quitar o poner, es como trato como de capturar la experiencia que me dio el lugar, como la percepción. O sea, por ejemplo, esa imagen que me hablas de esta escalinata que está como bloqueada, es justamente ese carácter restrictivo que tiene el Palacio Nacional. O sea, por un lado te dice, sí, pasa, pero por otro lado es, no te metas aquí, no hagas esto, aquí no, esto no. Entonces, como justamente tratar de recrear esa sensación que me dio el espacio. ¿Y la tribuna? ¿La tribuna? Tienes una tribuna, ¿no? Supongo que es la del Congreso. Ah, ¿es el hemiciclo Juárez? No. Es lo que era antiguamente el Palacio Legislativo. Ya. Y ese lugar, por ejemplo, te dejan recorrerlo, pero no puedes fotografiar nada, en absoluto. Entonces lo que hago es tomar como texturas de otras partes del palacio para recrear justamente este recinto legislativo. Oye, ¿y qué sensación con la historia que tiene el propio palacio, los momentos históricos en diferentes partes? ¿Cómo lo interpretaste? Pues bueno, lo interpreté como en la época actual, ¿no? Como en nuestro tiempo, ¿no? O sea, pero obviamente te das como tus saltos hacia atrás. Por ejemplo, algo que encontré fue unos dibujos de un muralista como exiliado que se llama Estefan Velasco. Entonces, por ejemplo, a este muralista jamás se le hizo como un caso, ¿no? El protocolo, la reverencia, el reconocimiento. Exactamente, por ejemplo, como un Rivera, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que hago es que digo, bueno, él también tenía como cosas bien interesantes de dibujos de la revolución, de la independencia, de la guerra, ¿no? Y unas reflexiones bien padres, pero de alguna manera no tenía como cabida dentro de esta historia del arte mexicano, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue como anteponer esa historia con la de Rivera. Entonces, lo que hago es que empalmo los murales de Rivera con los dibujos de este señor. Justamente como para terminar como de embonar estas historias, ¿no? Que de alguna manera algunos entran como dentro del rango de la historia y otros no. ¿Y era la primera vez que te acercabas al Palacio Nacional con esta idea de montar una exposición, interpretarlo, o siempre habías tenido la idea de trabajar con este espacio? Pues bueno, lo que pasa es que trabajar con el Palacio fue como algo bien azaroso, porque en primera yo estaba como fotografiando toda la zona marginal de la zona norte de la Ciudad de México. Entonces yo lo que fotografiaba eran grises, ¿no? Entonces me comencé a dar cuenta de que la sociedad realmente tanto ignora como estos lugares marginales,
como también sus propios monumentos, o sea, como que no les dan como la importancia que quizás debería de tener, ¿no? Entonces yo lo que hago es como en primera instancia como querer acercarme a estos espacios, que de alguna manera o nos son negados o dos, nosotros no le ponemos el interés que quizás deberíamos de ¿Qué tener. tanto influyó, por ejemplo, cuando visitaste esa parte trasera de Palacio Nacional o todas esas calles del centro histórico, más allá de ese muro de seguridad incluso, o sea, la policía cuida hasta cierta calle, hay vigilancia hasta cierta calle? ¿Cómo fue esa primera aproximación a la hora de estar tomando fotografías, el tipo de gente, el ambulantaje, el ruido, etcétera? Bueno, pues en el centro, cuando no estás en el palacio, pues sí, es como todo un caos, hay demasiada vida, ¿no? En comparación con cuando entras, es como un espacio, Sí es. como si estuvieras separado de la ciudad, desligado de esa vida, ¿eh? Y pues también, o sea, hay como vigilancia por todas partes, entonces Sí. de pronto tú estás tomando fotos y te dicen, no, de eso no puedes tomar fotos, ¿no? Entonces tienes que como retroceder un paso, ¿no? Pero siempre es como esta cosa de, pues, de estar vigilando, de estar cuidando y pues bueno, también, o sea, es obvio, ¿no? Están cuidando como el corazón del país, ¿no? Entonces es como, ese fue como su rasgo interesante de Palacio Nacional. ¿Y miradas de viento? Mira, moradas de viento. Moradas de viento. Ese fue un trabajo que hice sobre la experiencia de mudarse de casa. Entonces lo que hago es que fotografío las 3 casas donde habité y construyo un solo espacio, vaya. ¿Dónde? En mi primer hogar, que fue cerca de las pirámides de Teotihuacán, en la casa de mi abuelo, que es cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, y en la casa donde actualmente vivo, que es en Cuautitlán Izcalli. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el entorno? Pues a mí me gustó mucho como el proceso y fue como un proceso catártico, como esa cosa como de superar como tus mudanzas, algo que yo no había podido como terminar de digerir, sobre todo de mi primera mudanza, fue como algo muy difícil para mí, que fue como, pues sí, fue justamente terminando mi infancia, empezando la adolescencia, entonces pues era como todo un caos para mí. Y además de eso, perder la casa donde había vivido, así con los amigos, con la abuelita, con la tía y todo eso. Entonces, de alguna manera como que fue un proceso catártico para poder entender qué era lo que realmente había pasado. ¿Como el duelo de dejar atrás irremediablemente? Sí. Sí, como justamente de, pues sí, o sea, es algo que tarde o temprano va a cambiar, ¿no? ¿Y cuál es la constante de Edith en sus casas? Pues es como esa constante de que siempre estás tú, al final y al cabo, sea la casa que sea, siempre estás tú contigo, ¿no? Entonces es como la casa interior, una cosa así. Me recuerda un poco el trabajo que hice también. Me basé mucho en las imágenes y en la película del Castillo Vagabundo. No sé si buenísima. Donde justamente se van como anexando los espacios que son tuyos y que vas haciendo como una casa interior, como una coraza. Entonces creo que justamente eso fue lo que pasó cuando hice ese proyecto. Oye, para muchos el Castillo Vagabundo es la historia más trágica que le puedes poner a un niño, ¿no? Sí, yo creo que Hayao Miyazaki no hace películas para niños. Sí, de hecho te la ponen, no se la recomendamos para los... ¿Cómo la recibió la gente, esta exposición? La de Moradas de Viento, pues fue muy, muy bien, o sea, todo el mundo le gustó las imágenes, nada más que imprimí en formatos pequeños y todo el mundo me decía, no, es que tienes que imprimirlas en formato grande, sobre todo unas panorámicas que tenía que se llamaban Moradas de Traslado. Son muy como coloridas, y como con mucha claro oscuro, entonces todo el mundo decía, no, es que yo quisiera como estar ahí y poder como meterme, ¿no? Entonces, y pues bueno, ese trabajo lo presenté en el Museo de Arte Moderno del Estado de México, en Toluca, y en varias casas de cultura y
y varios centros culturales del Estado de México. ¿Tu top ha sido la Bienal o cuál ha sido? Sí, la Bienal, la Bienal, el estar en Marco, en Monterrey, y en San Ildefonso fue así como, pues no sé, como un lugar donde siempre había querido como tener una obra, ¿no? ¿Qué expusiste? Expuse el Palacio de Bellas Artes. Igual que el Palacio Nacional, hice como una interpretación de este espacio. Y justamente igual que en el Palacio Nacional, que, o sea, la vida está como fuera de este lugar, y estos lugares generalmente son bastante restrictivos. Entonces lo que hago es que bloqueo todas las ventanas y las puertas de Bellas Artes, ¿no? ¿Cómo fuiste trazando tu estilo y tu línea para trabajar con estos edificios que son tan emblemáticos para la ciudad y darles esa interpretación? Pues bueno, como te contaba, que había trabajado con estos grises de texturas y había como reinterpretado estos espacios marginales, me llevó también a pensar que esos espacios eran justo también parte de estos lugares como tan importantes, ¿no? O sea, somos parte del mismo entramado, ¿no? Aunque sea como lo marginal y lo institucional, pero siempre tienden a estar juntos, ¿no? Cosa que siempre tendemos como a separarlo, como a decir, es que esto es una cosa y esto es otra, ¿no? Pero en realidad no, en realidad somos como una célula donde tanto convive Bellas Artes, Palacio Nacional, como las zonas marginales del Distrito Federal, la parte norte, periférico. Ahorita no tienes nada expuesto, pero ¿dónde puede buscar la gente información para visitar tu obra, ponerse en contacto contigo, no sé? Sí, bueno, tengo mi blog, que es Posible Imaginario 77. Y bueno, ahí pueden ver como parte de mi obra y ahí pueden tener en contacto, o mi correo electrónico, que es edidi-78@yahoo.com.mx. Es Edith Enríquez, y después de la pausa volvemos con ustedes. No le cambien. Porque no me encantaría exponer en el centro de la imagen, digo, hago fotografías, centro de la imagen. Y pues sí, sería muy bueno exponer en alguna otra parte del mundo. Esto es Galería VIP, estamos platicando con Edith Enríquez. Cuéntanos un poquito, tú saliste de La Esmeralda. ¿Por qué está saliendo tanta gente tan experimentada que alcanza grandes logros en un tiempo muy cortito? No sé si sean los alcances que puede tener esta escuela, o si a la hora de estar estudiando ya están buscando dónde exponer, cómo crecer, o qué está sucediendo. Pues desde un principio, cuando entras a La Esmeralda, los propios maestros nos van fogueando en cuanto a concursos, en cuanto a becas, a meter muchas convocatorias, a mover la obra en diferentes espacios. Entonces yo creo que eso marca como la diferencia como con otras escuelas, que igual, o sea, también puede que tengan buenos maestros y todo, pero de alguna manera como que no los inducen como al campo profesional del arte, ¿no? ¿Tuviste siempre claro cuál era tu tendencia en las artes plásticas? Las artes plásticas, bueno, yo en un principio pintaba y dibujaba, pero pues ya después, o sea, estudiando y tratando como de encontrar como un lenguaje propio, o sea, fue que me encontré con la fotografía. ¿Algún maestro en particular que haya ejercido influencia por ahí? Pues no me parezco a ninguno de mis maestros. De paso, ¿no? Pero, por ejemplo, pues tomé clases con Mariana Gruener, que ella es fotógrafa, y con Luis Felipe Ortega. Entonces, entre ellos dos, o sea, como que, pues sí, me sacudieron bastante.
Entonces, pues gracias a ellos pude encontrar como un lenguaje que me fuera, o sea, que fuera propio. ¿Cuál es el perfil? O sea, la gente nos está viendo y dice, sí, a mí me puede gustar dibujar o la fotografía, pero ¿hay un perfil específico para decir, sí te puedes dedicar al arte plástico o mejor dedícate a otra cosa? Pues yo creo que si te gusta y tienes como la aptitud de querer, no sé, dibujar o pintar o hacer fotos, creo que sí puedes hacerlo, pero lo que sí me parece como muy importante es la constancia y la disciplina. Eso es muy, muy, muy importante, porque, pues no sé, uno tiene que trabajar muchísimo tiempo para, pues, ver logros, ¿no? Y luego a veces, aunque uno trabaje mucho, luego a veces no ves logros, hasta que un día, pum, sale uno que otro, ¿no? Pero son como poquitos. En tu caso has sido incluso parte de Jóvenes Creadores. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo llegar ahí? Bueno, pues sale la convocatoria y bueno, presentas un proyecto. Pero van miles. Artístico. Sí, hay miles. Hay muchos aspirantes y bueno, dentro de todos esos, pues si corres con la suerte y si encuentras como la persona indicada que ve tu trabajo y dice, este trabajo me gusta, y además obviamente tienes que trabajar duro. ¿Qué has destacado de tu obra? ¿Qué es destacado? ¿Qué ha sido lo que les ha llamado la atención al jurado, al público, incluso a la hora de ya verte en una exposición? Pues bueno, son como diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, como en el ámbito profesional, algo que le llama mucho la atención como a los jurados o, por ejemplo, en el caso de las becas a mis tutores, era como la técnica que tenía, que era como muy depurada. Y ¿Cómo depurada? Depurada, así como, pues no sé, como muy limpio el trabajo, muy bien construido, muy bien trabajado, como técnicamente. Aunque trabajo como con digital, tiendo a ser como muy purista en mi trabajo. ¿Y para el FONCA? Y para el FONCA, pues bueno, justamente eso fue una de las cosas que a mis tutoras les gustó. O sea, como mi método de trabajo y como el tipo de imágenes, las construcciones que hacía. ¿En qué te inspiras? ¿Cómo vas agarrando así la próxima idea para una expo, tu próximo proyecto? Pues no sé, o sea, creo que vas viviendo y vas encontrando cosas. Por ejemplo, mi próximo proyecto es sobre la ciudad de Lisboa, que es un lugar a donde nunca he ido, pero es un lugar que de alguna manera siempre me ha llamado la atención. ¿Por? No sé, es un lugar que me seduce, vaya. Pero más que desear ir, ahora lo que quiero es hacer fotografías en base a las imágenes que encuentro en la web. Y eso empezó porque una noche estaba, no sé, inquieta, entonces me paré, empecé a ver, a googlear, entonces dije, voy a buscar a Lisboa, entonces comencé a ver cientos de imágenes de este lugar y dije, ya sé qué voy a hacer, ya sé cuál es el próximo paso. ¿Y este proceso de construcción de este proyecto, cuánto te lleva? O sea, lo googleas, tienes el tema y luego cómo lo vas desarrollando y a qué disciplina incorporas esta idea. Pues, por ejemplo, ahorita con este trabajo de Lisboa, lo que quiero hacer son imágenes de maquetas, o sea, quiero construir maquetas y quiero fotografiar esas mismas maquetas, ¿no? ¿Y de qué vive un artista? O sea, entre proyecto y proyecto. Difícil pregunta. ¿No? O sea, está padre ser creativo, jugar y transformar, etcétera. Pero en el tiempo real. El tiempo real. Pues bueno, uno a veces da cursos, uno a veces... ¿Tú? Ahorita en este momento no estoy dando cursos, pero... Da entrevistas. Doy entrevistas. No, pues bueno, son becas. Acabo de terminar la maestría, donde me dieron una beca por 2 años para pues investigar un tema de fotografía, ¿no? Y justamente el proyecto de Posible Imaginario es como el resultado de estos 2 años de trabajo. No hace mucho le preguntaba a un artista, ¿cómo se enfrentan los ninis
para entrar al mundo de las exposiciones, las bienales, de llevar su obra a otros países y derribar estas fronteras o acceder a otro tipo de financiamiento internacional? Si de repente eres un INI o de repente te cae un proyecto y ya quieres llegar a esos ámbitos, ¿cómo hacerlo? Pues es que es difícil porque creo que eso no llega como de primera mano. O sea, creo que, bueno, al menos en mi caso he tenido que trabajar bien duro como para que las oportunidades se abran, ¿no? O sea, de 10 puertas que tocas, a veces solo una se abre y a veces ninguna. Entonces, creo que ser artista y no trabajar, pasársela en la fiesta, creo que, o sea, está bien irse de fiesta y todo eso, pero necesitas trabajar. De vez en cuando no hace daño trabajar. Exactamente, justamente eso. O sea, sí hay que trabajar mucho. No sé, al menos a mí sí me ha costado como trabajo y pues bueno, cada beca que me dan o cada cosa que tengo logro dentro de mi carrera siempre ha tenido que ver con trabajar un montón, ¿no? Tú hiciste la maestría aquí, ¿no? Sí. En Artes Visuales, en la Universidad Nacional ¿la UAM o la UNAM? No, en la UNAM. En la UNAM. En la UNAM. A nivel internacional, ¿dónde le recomendarías a la gente que vaya especializándose y en qué? O sea, ¿cómo seguir una línea? Cuando tú dices, mi pasión es esta, ¿cómo lo puedes ir puliendo? Pues bueno, vas buscando como los lugares donde podrías, pues no sé, desarrollar por ejemplo, una tendencia, una técnica, dices, bueno, creo que puedo ir a tal parte o a tal otro lado, ¿no? Y sobre todo como estar checando las universidades y como el tipo de maestros y el tipo de tendencias que tienen estas universidades. Ajá. ¿Y tus referencias artísticas? Mis referencias artísticas. No sé, me gusta mucho Andreas Gursky, aunque bueno, nuestros trabajos son como muy opuestos, pero a mí siempre me ha gustado como mucho ese fotógrafo. Justamente, y algo que me gusta es que él también construye parajes de imágenes de paisajes posibles, pero no reales, o sea, donde juega con estas visiones de la ciudad que parecen ser que son reales, pero no. O sea, siempre están como de alguna manera manipuladas para que sea como otra cosa, ¿no? ¿Es más padre todo lo que puedes crear de manera digital que lo que existe? No creo que sea más padre. Más bien, creo que cuando tú creas, lo que estás haciendo es una interpretación. Y cuando interpretas, por lo general estás pensando en la forma de lo que estás fotografiando, ¿no? Creo que lo que está en la realidad es hermoso, pero lo que interpretas es como tu relación con esa cosa, ¿no? O sea, como si fuera, no sé, tu novio, tu mamá, tu papá, está como un monumento en mi caso, ¿no? ¿Y en qué momento vive México en este ámbito artístico en el que tú te desenvuelves? ¿Qué nos hace falta para que haya más creadores, más reconocimiento, que sea una escena? Yo creo que hacen falta espacios y ¿Para exponer? Ajá. Y más apoyos. Creo que sí son como muy reducidos los apoyos y creo que sí debería de ser como un poquito más el apoyo que el gobierno e instituciones privadas puedan dar al arte mexicano. Sí, creo que sí, hace falta mucho de eso. Y para llegar al extranjero, ¿qué nos hace falta? Pues sobre todo ¿cómo se dice? Como las posibilidades o como esta cosa como de tener como interacción con otros países, que otros países llamen a artistas emergentes mexicanos. Sí, porque bueno, en este caso yo me declaro artista emergente. Entonces, creo que sí sería como esta cosa como de difundir más como el arte mexicano en el extranjero. Seguro tienes tus pecados, así que confiésalos. Que sí. Si te digo gula, ¿en qué piensas?
Gula. Comida. ¿En qué particularmente? Ay, no sé, tanta comida ahí en este lugar que... ¿Lujuria? Lujuria. Chicos de gimnasio. Ok, pereza. Pereza. No querer levantarte de la cama. ¿Soberbia? Soberbia. No saber dónde estás parado. ¿Avaricia? Querer más sin poder aprovecharlo. ¿Envidia? Deseos de ser el otro. ¿Ira? Se me fue la palabra. Ah, ahora olvidadiza. Artista tenía que ser. Sí. Edith, ¿dónde te falta exponer? Así tu top, que digas, quiero ir a tal país o mi galería en... Pues sí, me gustaría exponer en una buena galería aquí en México. ¿Por qué no? Me encantaría exponer en el Centro de la Imagen, digo, hago fotografías, ¿no? Centro de la Imagen. Y pues sí, sería muy bueno exponer en alguna otra parte del mundo. Edith, un placer tenerte aquí en Galería Baby. Sí, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásala bien.